Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo está todo? Me cambié de lado hoy día, me cambié de lado. Me cambié de lado. Así que estamos bien. ¿Cómo va todo? Voy a sacar esto de aquí. Ahí sí. Así que los invito a tener su café, su té, su mate, no sé lo que están tomando, mientras estén tomando algo bueno. Así que un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Alejandro Araya, buen día, amigo mío. Así que estamos bien, agradecidos de Dios, porque estamos todos bien. Hola Giovanni, ¿cómo va todo? ¿Ah? ¿Cómo va todo, Giovanni? Que Dios les bendiga mucho a ti y a Bárbara con todo lo que están haciendo. Don Máximo de Conce, ¿cómo está? Querido amigo, ¿cómo va todo? Cada cierto tiempo me acuerdo de los matrimonios que hemos hecho con Marta y siempre está el de ustedes con María Eugenia, siempre. Así que, bien. Gonzalo, Karen, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Me cambié de lado, me vine al escritorio, más cómodo acá. Me aburrí. Me aburrí para acá. Así que, pero bien. Estamos bien. Hoy es viernes, por si no se han dado cuenta. Y Dios sigue siendo Dios. Y aunque las situaciones cambien, como hemos hablado desde el comienzo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Así que por ese lado bien, ¿ya? Si me ven que estoy con el celular. Hola Jazz, buen día, ¿cómo están? Bueno, espero que te haya amanecido todos bien. Yo tengo que ir a buscar mi cafecito, pero que espero que tengas tu café a mano, tu té a mano, y si no, tenemos un minutito para ir a buscar un tecito, un café, una agüita, preparar un mate, tener algo, ¿cierto? Que vamos a estar tomando, bebiendo juntos. Pero bienvenidos esta mañana a En Tu Casa número 57, ¿ya? Ayer dije, ya voy a ordenar estas cuestiones, me puse a ordenarlo y me di cuenta que llevamos 57 de estos estudios, 57 de estos tiempos juntos, y ha pasado el tiempo de manera extraordinaria, increíblemente, pero así es, así que, pero estamos bien, gracias a Dios, estamos todos con un corazón agradecido. Si bien es cierto, tiempos diferentes, cumpleaños diferentes, ¿ya? Pero todos estamos ok, ¿ya? Don Raúl Belmar, buenos días. ¿Cómo está usted, señor? En el trabajo, en la casa. Alejandra, todos. ¿Cómo está Judith? ¿Cómo van todos por ahí? A ver acá. Voy a ver acá mejor. ¿Cómo están todos? Qué bueno verles. En realidad no verles, pero qué bueno saber que están ahí. Qué bueno saber que están ahí. ¿Ya? Abrir mi Facebook del computador. Bueno, ¿me permiten un minuto para ir a buscar un tecito, un café, algo? Porque ya, voy a buscar esto. Aquí está mi tecito. Ya. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana, ¿cierto? Ya estamos 5 minutitos, pero ya estamos, ¿cierto? Con todos. Eso. Bueno, te invitamos siempre, como yo lo digo, te invitamos a poner me gusta y poner compartir ahí, porque al menos con eso podemos multiplicar las posibilidades que gente pueda ver este vivo y pueda escuchar y pueda
tener un encuentro con la palabra. Si es que al final es un fin último de esto. ¿Quién me está hablando por ahí? Don Raúl Belmar está en el trabajo. ¿Cómo va manejando, amigo? Pero bien, se puede manejar y escuchar algo, ¿cierto? Se puede hacer eso. Si no, también los hombres podemos hacer una o dos cosas a la vez, ¿cierto que sí? ¿Ah? ¿O no? Claro que sí se puede. Bueno, es diferente aquí, ¿cierto? Pero esta es la oficina, yo estoy en mi oficinita. Vengo a la oficina lunes, miércoles y viernes y estoy básicamente hasta las 1 o 2 de la tarde. Usted también quiere... Bueno, llegará el momento, amiga mía, donde vamos a poder tomar café juntos, ¿ya? Ya llegará. Esos momentos donde nos juntamos, Roberto. Acá ocurría algo los domingos en la mañana temprano. Nos juntábamos con el grupo de venezolanos. Francis, Roberto, Johnny y todo un grupito ahí que llegábamos y tomábamos carina y tomábamos un café. Café, ¿ya? Café. Pero bien, ya llegarán esos días en que podamos volver a tomar un cafecito juntos, ¿ya? Así que por ese lado va a volver, va a llegar ese momento. Quizás cuando hemos estado leyendo y hemos estado viendo algunos artículos acerca de eso, de cómo volver, de cómo hacer la transición. Sabemos, lo tenemos claro por información previa, que lo más probable es que en agosto van a levantar la cuarentena, al menos en todo Santiago, en toda la región metropolitana, perdonen los de regiones, pero van a darse todo septiembre simplemente para empezar a levantar el comercio, y es muy probable que en octubre, en la quincena de octubre o segunda quincena de octubre, comiencen a dar los vistos buenos para la iglesia o locales sociales. Así que vamos a ver qué pasa, ¿ya? Hola hermano amado, don Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Ya? Bueno, aquí estamos, un día más, un día a la vez, aprendiendo a confiar en Dios, un día a la vez, amigo, un día a la vez. Es el tiempo para vivir un día a la vez, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece? Que oremos y podamos comenzar este tiempo juntos y podamos tener una palabra donde podamos profundizar un poco. ¿Ya? ¿Oremos? Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, Dios. Señor, te pedimos por nuestro país, te pedimos por Chile, pedimos, Señor, por nuestra nación y por los países de América Latina. Señor, que venga tu reino, que venga tu presencia, y que, Padre, tú estás tan presente en medio de toda dificultad y en medio de toda situación, tú estás ahí con nosotros. Padre, tu presencia, Señor, está concreta y segura en nuestro alrededor. Así que, Dios, te pedimos que nos llenes de tu presencia en nuestro corazón, que ayude a calmar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, a echar fuera toda inseguridad y todo temor, porque al final, Señor, tú eres quien pone la firma a todo lo que ocurre. Nada pasa si Señor, tú no lo autorizas. Así que, Señor, que tú puedas, Señor, hacerte real y vivo en cada persona que está escuchando esto. Dios, venga a tu reino, trae tu sanidad sobre toda persona que está enfermo o enferma, Dios, que tú puedas echar fuera toda enfermedad, Dios, todo dolor, Dios, todo dolor. Oramos, Padre, por personas que tal vez sufren por problemas musculares, Señor, de hueso. Padre, que tu presencia pueda venir a sus vidas y echar fuera esos dolores. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas glorificarte en sus vidas. Señor, trae la paz a cada uno de los hogares, a cada uno de los matrimonios, Señor, de la padre, hijo, padre. Señor, que tú puedas tomar el control de toda situación y circunstancia. En ti confiamos, en ti, Señor, ponemos toda nuestra vida, porque al final tan solo tú conoces todo lo que pasa y lo que pasará. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, voy a hacer un poquito más acá esto. Sorry. ¿Ya? Bueno, hemos estado estudiando y hemos estado viendo acerca de cómo vivir bajo la gracia de Dios. Un tema grandioso. La gracia de Dios es algo que es precioso, es hermoso. Desgraciadamente no muy predicado a veces en muchas iglesias, pero la gracia de Dios es ese favor inmerecido que cada uno de nosotros tenemos acceso, cada persona. La gracia es abundante para todos, dice en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, dice, la gracia es abundante para todos. Entonces la gracia tiene esa capacidad de poder darnos el favor de Dios para nuestras vidas.
que cuando cada persona que expresa fe en Jesús y tiene la posibilidad de poner su fe y confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, entra en una esfera, entra en una relación personal con Dios basada en la gracia. Y la gracia es esa capacidad de poder recibir algo que no merecemos, la verdad. Como seres humanos nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca se alejó de nosotros, nunca se alejó del ser humano. El ser humano se alejó de Dios. Pero la gracia de Dios vino para unir nuevamente a este ser humano con Dios por medio de Jesucristo. Por eso, como dice en Timoteo, dice que no hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otra unión entre Dios y la raza humana excepto Jesús. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Jesús, confiamos en Jesús y ponemos toda nuestra plena confianza en Jesús, es cuando nosotros entramos en esta esfera maravillosa llamada gracia. En Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley era una manera de cómo relacionarse con Dios. Obviamente, esa ley era imposible que el ser humano la cumpliera por su propia voluntad, porque en esencia el ser humano es egoísta, es soberbio, es orgulloso, entonces le gusta hacer lo que quiere hacer, independiente de Dios y de los demás. Entonces el ser humano no pudo mantener una relación basada en las normas y en las leyes. Por eso es la gracia. Cuando vino Jesús, trajo la gracia y trajo la verdad. Y esa gracia preciosa que llegó en Jesús vino para restaurar, para que toda persona que crea en Él, ¿cierto? Como dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todo esto pone los ojos en Jesús, en lo que Jesús hizo, lo saca de nosotros, lo saca del ser humano y pone los ojos en Jesús. Y eso es algo grandioso. Porque aun cuando nosotros queramos hacer cosas, no, Señor, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a hacer más, el voy a hacer no va a impresionar ni va a impactar el corazón de Dios. Porque al final Dios lo que busca de nosotros, busca dos cosas, básicamente, que a través de nuestras vidas Él pueda ser glorificado. O sea, al final toda la honra va para Él y una relación personal. ¿Ya? Eso es todo lo que Dios busca de nuestras vidas. Por eso que en un momento Jesús, hablando con los fariseos, les dice, ustedes de boca me honran, de boca me hablan y de boca me adoran, pero su corazón está lejos. Entonces al final lo que Dios busca de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Lo que Dios busca de tu vida, de mi vida, es nuestro corazón. Y de eso se trata todo esto. Entonces, en el fondo tú y yo estamos en un constante desarrollo de una relación personal con Jesucristo. Y de eso se trata todo esto, ¿ya? No es tanto el esfuerzo humano. El esfuerzo humano no nos lleva a nada. La verdad que el esfuerzo humano está lejos de la gracia. Por eso partimos el lunes. Este es el tercer vivo acerca de cómo vivir bajo la gracia de Dios. Y el lunes hablamos qué pasa cuando yo me alejo de la gracia. Y lo primero que ocurre cuando yo me alejo de la gracia es que pongo los ojos en mí. Y cuando yo pongo los ojos en mí, digo, mira lo que yo hago, mira cómo yo me esfuerzo, mira Dios, cómo Dios no me bendice si todo lo que yo hago. Mira mi esfuerzo, Dios. Y cuando yo me alejo de la gracia, pongo los ojos en mí, pues, ahí parte todo mal, ahí ya se echa todo a perder. Cuando yo me alejo de la gracia, dejo de orar, dejo de depender de Dios. Cuando yo me alejo de la gracia, dejo de pedirle a Dios, porque ¿para qué si yo me la puedo? Por eso es que es tan importante poder entender la gracia, poder vivir bajo la gracia de Dios, los beneficios de la gracia. El lunes hablamos sobre qué pasa cuando yo me alejo de la gracia. O sea, no es que la gracia se aleje de mí, yo saco los ojos de Jesús y los pongo sobre mi propio esfuerzo. ¿Ya? O sea, es cosa leer los escritos de Pablo, cuando Pablo habla a los judaizantes, o habla acerca de los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de fariseos semi-convertidos al cristianismo, que ellos buscaban imponer normas y buscaban imponer reglas sobre los cristianos recién convertidos a Jesús.
Entonces Pablo en un momento, en Gálatas 2 creo que es, Pablo le dice, Gálatas insensatos. En otras versiones dice, Gálatas necios. Ya, tal vez si hubiese sido chileno hubiese dicho otra cosa. Pero él le llama Gálatas insensatos, Gálatas necios. ¿Cómo piensan ustedes que si se acercaron a Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia de Dios, ahora piensan que van a terminarlo en sus propias fuerzas? No es así. En otra oportunidad Pablo dijo en Romanos 1:17, dijo que el evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con lo que yo hago o no hago. Tiene que ver con en quién tengo puesto mi confianza. Entonces, y el miércoles hablamos acerca de los primeros beneficios que recibimos cuando entramos en esta esfera de gracia. Ya hablamos de salvación, que es el máximo beneficio, el hecho de estar por la eternidad con Dios. Hablamos del beneficio de ser parte de la familia, hablamos del beneficio del perdón, de la justificación. Entonces, y hoy día a mí me gustaría hablar de otro beneficio que tenemos, y no sé la verdad si voy a tener tiempo necesario, pero me gustaría hablar de otro beneficio que tenemos cuando nosotros entramos a esta esfera, a esta maravillosa gracia que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ya? Bueno, Jesús en un momento, vamos a leer en Lucas capítulo 11, voy a leer, ¿ya? Voy a leer capítulo 11. Y en el capítulo 11 hay una parábola, hay una historia en realidad que Jesús cuenta aquí, que es la parábola del amigo, ¿ya? Un amigo que estaba pasando por una situación compleja, difícil, y que no hallaba a quién pedir ayuda, no hallaba a quién buscar, a quién pedir ayuda, pero este amigo va de noche, tarde en la noche, ¿ya? Va tarde en la noche y va a golpear la puerta de la casa de un amigo, ¿va? Va a pedir, y va a pedir básicamente a pedirle ayuda. Entonces, si me ven moviendo es porque estoy tratando de acomodar algunas cosas, ¿ya? Estoy en un espacio nuevo, digamos, espacio nuevo, ¿ya? Pero este amigo llegó a golpearle, oye, necesito pan, me llegaron visitas, necesito algo. Y me imagino un amigo dijo, no, chao, muy tarde, no molestes. Otro amigo simplemente no se dio ni la molestia de ver quién era. Pero de repente llegó a la casa un amigo y ese amigo abrió la puerta y le dijo, ¿qué necesitas? Necesito pan, necesito ayuda, necesito apoyo. Ya, pues yo te lo doy, ven para acá, entra, ta. Y le solucionó el problema. Y Jesús contó eso. Entonces, después él tomó esta historia y lo asimiló a nuestra relación con Dios. Y él dijo en Lucas 11, versículo, voy a leer desde el 7 al 10, ¿ya? Lucas 11, 7 al 10. Dice, y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, uno de los amigos que él fue a golpear. Y mis hijos y yo estamos acostados, así que, chao nomás, ándate de aquí. No puedo levantarme y darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y después le dice, así que yo les digo, dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que halla se le abre. Entonces Jesús aquí igualó cosas y dijo, así es mi Padre, que cuando tú buscas algo que tú necesitas, cuando tú golpeas la puerta porque algo que tú necesitas, el Padre no te va a cerrar la puerta. El Padre no te va a negar el pan. El Padre no te va a negar el agua. El Padre no te va a negar. De hecho, en otra oportunidad, Jesús hablando con sus discípulos le dijo, oye, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. El acceso a Dios, esa gracia que nos permite el acceso ilimitado, un acceso fabuloso, un acceso a Dios que es inigualable, ¿no? Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con simplemente acercarnos a Dios para llamar, para pedir, para buscar, para estar con Él. Y cuando tú estás con Dios, Dios viene y suple nuestras necesidades, porque el que pide recibe, al que llama se le abre, el que busca encuentra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es parte de la gracia. En el libro de Filipenses, ¿cierto? En Filipenses 4, del 4 al 7, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dice, alégrense siempre en el Señor. Vale la pena recordar que esta carta fue escrita de la cárcel, ¿ya? Esta carta filipense
Se le llama el gozo en otras traducciones, pero es la carta del gozo y la alegría. Estando desde la cárcel, y la cárcel donde estaba Pablo era una cárcel muy diferente a la que tú y yo tal vez conocemos hoy en día. Y allá está escribiendo Pablo, alégrense siempre, desde la cárcel, él está diciendo, alégrense siempre, ¿ya? Alégrense siempre. Y después dice, insisto amigos, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Y después añade en el versículo 6, no se inquieten por nada. Esa palabra inquietar es moverse. Quédate tranquilo, en paz, no te inquietes por nada, más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es el acceso a la gracia de Dios. Esto es el acceso a su bondad y a su gracia. Cuando podemos entrar ante su presencia y en medio de la situación más compleja, podemos experimentar paz y podemos experimentar esa alegría que es inigualable. Pero luego en el mismo capítulo, en el versículo 19, dice lo siguiente. Así que mi Dios les proveerá. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que ustedes necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y esto quiero hablar hoy día. Esto me encanta porque también cuando estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la provisión de Dios. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestra fuente de provisión. Claro, Dios te ha entregado habilidades, talentos, dones, te ha entregado variedad de capacidades con la finalidad que tú puedas trabajar y que puedas ganar un sustento, ganar un salario, ganar un sueldo, tener una remuneración a cambio de lo que haces. Pero incluso eso es algo entregado por Dios. Por eso cuando decimos nosotros, no, pues este es mi pega, este es mi trabajo, yo me lo gané, yo me lo compré, pues yo es mío. Pero en realidad es Dios el que nos ha dado esas capacidades. Y Dios nos ha entregado esa, no sé, habilidad, capacidad a cada uno de nosotros para que podamos de alguna forma tener ese sustento. Pero al final la fuente de todo es Dios. En otra oportunidad, recuerden, el apóstol Pablo dijo, sin nada llegamos y sin nada nos vamos. Porque en realidad no somos dueños de nada, todo le pertenece a Dios. Y cuando captamos y entendemos esto, nos damos cuenta que Dios es el proveedor, po. Y por más que digamos, no, pues si pastor, yo me saco la mugre, yo trabajo. Sí, pues tú trabajas y yo trabajo, estoy aquí. Pero al final dependemos de Dios. Porque cuando sacamos los ojos de la gracia y la ponemos en nosotros, vamos a cometer muchos errores, amigos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y entendemos que nosotros somos simples administradores de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, y que por más que nos aferremos a las cosas nos llenan el corazón. Dios es el proveedor. El materialismo es muy interesante porque algunos el materialismo solamente lo asocian a las cosas materiales, a lo tangible, no sé, al celular, a la tele, al comprarse ropa. Pero el materialismo también es una ideología y es una filosofía de vida. El materialismo es contrario al cristianismo. Porque el materialismo piensa en la materia, cree en la materia. Entonces tú y yo somos una materia nomás. Y cuando tú y yo vamos a llegar a nuestro momento y vamos a morir, se acabó. La materia vuelve a la materia. Se acabó. No hay alma, no hay espíritu, no hay vida eterna, no hay nada de eso. El materialista no cree en esas cosas. Desgraciadamente el materialismo se ha metido tanto a veces en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos, que muchas veces nosotros abandonamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios y seguimos el materialismo y somos engañados, seducidos tal vez por el engaño del materialismo. Dios nunca, y es muy interesante porque por ejemplo cuando Jesús envió a predicar a sus discípulos, dice de dos en dos, les dijo, oye, lleven una túnica, no lleven tanta cosa porque Dios les va a proveer. Pero nosotros queremos llevar de todo. Quiero tener todo. Y eso básicamente es la influencia social que tenemos hoy día
y que uno trae el materialismo, trae de lo material. El problema que está ahí es que eso no llena el alma y ya hay montones de ejemplos al respecto, gente que tiene todo lo materialmente necesario, pero un vacío en el corazón. Y allá donde nos damos cuenta que en el fondo lo que se necesita no es tanto lo material, es básicamente a Dios en nuestro corazón. Bueno, en Filipenses 4:19 dice que Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos. Eso, así corta. Él te va a proveer de todo lo que tú y yo necesitamos. A veces luchamos entre lo que necesitamos y queremos. Y a veces decimos, no, pues Dios, yo quiero cambiar mi celular, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar mi televisor por un plasma. Pero entonces buscamos cosas como eso. Pero Dios, el compromiso de Dios, alejado del materialismo, es darnos lo que tú y yo necesitamos. Partiendo por nuestra necesidad interior, partiendo por nuestra necesidad del alma. Y la necesidad del alma de todo ser humano es amor, aceptación y propósito. Tres cosas muy simples. ¿Cómo el ser humano puede llegar a experimentar plenitud? Primero es al conocer a Jesús, al conocer a Dios. Pero sin duda al saberse amado, saberse aceptado y saber que tiene un propósito que va más allá de lo material. Va más allá de lo material. Y ese propósito solamente lo encontramos en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, cuando captamos eso, nos vamos dando cuenta, la fuente de todo es Dios. A Él tenemos que recurrir. Sí, tenemos que ser responsables, sí, tenemos que trabajar, sí, tenemos que avanzar en la vida. Sí, de todas maneras, sí. Pero Dios es el que provee todo. Así que quiero animarlos a eso. Y me gustaría básicamente leer algo que Jesús habló en Mateo capítulo 6, ya Mateo 6:25. Perdón. En Mateo 6:25, el título de esto dice, de nada sirve preocuparse. Corta. De nada sirve preocuparse, dice aquí Mateo 6, versículo 25. Si tú lo buscas en tu Biblia ahí, yo estoy leyendo de la NBI, ¿ya? Pero dice, de nada sirve preocuparse. Bueno, versículo 25 dice, por eso yo les digo, no se preocupen por su vida. Y yo leyendo ayer esto decía, ¿por qué Jesús dice que no nos preocupemos? Bueno, de ahí nos vamos a hablar esto. Pero por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿No tiene la vida más valor que el cuerpo, más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por mucho que nos preocupemos, que los 25 horas no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. No se puede. Así de simple. Por mucho que nos preocupemos. Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y que mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen, vuelve a decir, no se preocupen. Hay dos partes donde dice, en el versículo 25 y después en el versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Me encanta esto. Me fascina, me encanta esto, porque Jesús dice, no te preocupes. Y si yo tuviera que decirle algo a muchos de los que están acá, es decir, no te angustien, no te preocupes, porque Dios tiene el control de las situaciones, Dios sigue siendo Dios, Él no ha cambiado.
Y yo lo encuentro maravilloso. Porque en el fondo todo esto tiene que ver con Dios y en Dios. El apóstol Pablo en Romanos 15 lo tradujo lo escribió de la siguiente manera. Todas las cosas existen para Él y existen por Él y para Él. O sea, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros experimentamos, al final viene de Dios y es para la gloria de Dios. Entonces, Él quiere ser nuestro proveedor. Quiero centrarme. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito cómo vivir bajo la provisión de Dios. Cómo esta gracia de Dios nos permite vivir bajo la provisión de Dios. Esa es la realidad. Entonces, la fe, en un momento Jesús hablando les dice, oye, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? Y dice, gente de poca fe, la confianza en Dios. Y al final lo que yo he descubierto en la trayectoria de la vida es que al final Dios siempre te va a desafiar y siempre te va a llamar a confiar en Él. En toda situación y en toda circunstancia. Ya sea personal, ya sea familiar, matrimonial, laboral, financiero. Siempre Dios te va a hacer un llamado a que puedas confiar cada día más y más en Él. El proceso es confianza y fe en Él. El asunto es cuando nosotros tomamos el control de las cosas y queremos tomar nosotros el control de nuestras vidas, por lo general nos vamos a errar y vamos a equivocarnos. Pero cuando confiamos en Dios y decimos, Señor, en ti pongo mi vida, cambian las cosas. Bueno, Jesús leímos en 2 oportunidades, ¿cierto? No se preocupen, no se angustien, ¿ya? Entonces a mí me gustaría simplemente decir, este concepto de la preocupación, ¿cierto? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Ya? ¿Qué es lo que es la preocupación? La preocupación es una ocupación anticipada. Por lo general, la preocupación tiene que ver que anticipamos situaciones, ¿ya? Y en esa anticipación de situaciones nos pasamos rollo, nos enfermamos de la guata, el colon se inflama y nos enfermamos por las preocupaciones. Y las preocupaciones tienen que ver con ponernos inseguros, temerosos por situaciones que anticipamos. Que ojo, por lo general nunca ocurren. Eso es lo que pasa. Pero nos preocupamos y Jesús, sabiendo esto, dice, no se preocupen, no se angustien, no se afanen, porque cada día va a tener sus propios problemas y necesitamos aprender a vivir el día a día. Vuelvo a leer en Mateo 6:25, ¿cierto? Que dice lo siguiente, por eso les digo, no se preocupen. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y simplemente decir que la preocupación es algo irracional. Porque nos preocupamos de algo que no es real, no existe, no ocurre, la anticipamos. Y en esa anticipación nosotros nos pasamos rollos, ¿ya? Ya por lo general nos preocupamos por cosas incluso que ni siquiera son importantes a veces en la vida. ¿Ya? Obviamente hay situaciones. Por eso que hoy día me encanta, en vez de ocupar la palabra preocupación, están usando la palabra ocupación. Me ocupo de esto. Pero no es que me preocupo. Hay una gran diferencia en preocuparse y en ocuparse. El preocuparse es simplemente anticipar una posible situación compleja, anticipar una posible situación de inseguridad, de temor. Pero la ocupación es ponerle atención y enfrentar esa situación. El gran problema, y ojo que una de las grandes raíces de la preocupación es simplemente la falta de fe, la inseguridad, el temor. Pero primero Jesús nos llama y nos dice, no se preocupen por su vida. Y es complejo eso. ¿Cómo? Yo no puedo decir, pero ¿cómo no me voy a preocupar por mi vida? Tengo que llevar alimento a mi casa y tengo que llevar alimento a toda gente. Bueno, Dios tiene que llevarlo también. Dios tiene que meterse y Dios tiene que involucrarse en todo este proceso. Entonces, lo primero es decir que la preocupación es irracional. La gran mayoría de las preocupaciones nunca van a ocurrir y son cosas a veces que ni siquiera nosotros podemos cambiar. Y nos despertamos en la noche pasando rollo, y nos despertamos durante, no dormimos bien y un montón de cosas que en el fondo nos impide descansar en el Señor. Por eso, cuando Jesús dice, por eso no se preocupen. Y uno puede decir, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Bueno, ocúpate entonces. Si no te vas a preocupar, ocúpate. Y si no te vas a ocupar, confía en Dios. Confía. Al final el llamado de Jesús en todo esto es confiar en el Señor.
En Mateo 6, número 2, entonces lo primero, la preocupación es algo irracional, porque por lo general son cosas que no van a ocurrir, son cosas que en el fondo muchas veces no van a pasar. Número 2, la preocupación no es natural, po. O sea, Dios no te creó a ti y a mí para que viviéramos preocupados. Dios no te creó a ti y a mí para que anduviéramos preocupados por el día de mañana, por la situación que va a pasar o no va a pasar, porque no sabemos si va a pasar. Esa es la realidad. La preocupación no es natural. O sea, el ejemplo que pone Jesús dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en los graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que todas esas aves? Es complejo esto, porque de alguna forma el Señor nos llama a seguir confiando en Él. Es un proceso de confiar en Jesús. Es un proceso de confiar en Él. Pero no es natural. O sea, yo no veo una ave preocupada. Oh, ¿qué voy a comer? No, baja, picotea lo que tiene que picotear y sigue volando. No veo los animales preocupados. Van, buscan, comen y siguen su vida. Porque ellos de alguna forma saben que el Padre les va a alimentar. Y Jesús pone ese ejemplo y nos dice más aún, nos dicen, ¿acaso ustedes no son mucho más valiosos que las aves, que los animales o toda la creación? El Padre cuida de nosotros. Por eso la preocupación, primero, no es racional. Segundo, no es natural. Dios no nos creó para que nosotros viviéramos preocupados. En el versículo 28 y 29 de Mateo 6 dice lo siguiente. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? A veces nos preocupamos por cuestiones tan que en realidad no son importantes. Pero bueno, dice, Jesús dijo, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, miren las flores, ya no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Entonces, de alguna forma la preocupación no es natural. Dios creó todo y Él en el libro de Hebreos dice que Él sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces, cuando nosotros decidimos confiar en Dios y decimos, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, Dios, eso debería traer una calma a nuestra vida. Eso debería traer paz a nuestro ser. Cuando decimos, Dios, tú eres quien provee para nosotros deberíamos estar en paz y en tranquilidad porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. El gran problema es que nosotros vamos y decimos, Señor, confío en ti, pero en realidad seguimos nosotros tratando de manipular o generar las situaciones de tal manera para que resulte lo que nosotros esperamos o lo que nosotros queremos. Por eso Jesús dijo, no te preocupes, no te preocupes. Si yo tuviera algo que decir hoy día, no te preocupes. Tercera cosa, ¿cierto? Es que la preocupación, la verdad, no ayuda mucho. El preocuparse de las situaciones no ayuda mucho. Por lo general la preocupación genera presión y la preocupación altera nuestra capacidad de decidir. Necesitamos estar tranquilos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener la paz de Dios para tomar buenas decisiones. Y para eso yo tengo que volverme a Dios y tengo que decirle, Señor, yo en ti confío. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Por lo tanto, Dios, voy a confiar en ti. O sea, cuando Pedro salió a caminar en el agua, ¿se acuerdan de esta situación, cierto? Estaban en un bote y de repente el bote se movía, pero a lo lejos vieron una figura acercarse. Y esa figura, al final ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Dijeron, mira, un fantasma, estaban asustados. Pero alguien dijo, no, es Jesús. Y viene caminando en el agua, wow. Y Pedro se entusiasmó, le dijo, oye Jesús, ¿puedo ir yo para allá también? Y Jesús le dijo, ven para acá. Y Pedro caminó en el agua. Y dijo, ya, voy por tu palabra. O sea, expresando fe en lo que Jesús le había dicho. El asunto está en que después Pedro empezó a pensar, chuta, esto no es natural, pues estoy en el agua. ¡Plan! Se fundió. Y me encanta pensar que Jesús fue, le extendió la mano y volvieron los dos caminando al bote. No creo que Jesús lo haya tomado un brazo para llevárselo, sino que fue, le extendió la mano y juntos fueron caminando sobre el agua al bote. Pero
Dios es nuestro proveedor. Y cuando nosotros confiamos en Él y decimos, Señor, tú eres mi provisión, tú eres la fuente de mi provisión. Sí, tengo que trabajar, sí, tengo que hacer el esfuerzo del trabajo, porque eso es parte de lo que ocurrió con el condoro de Adán. Pues acuérdense que Adán en un momento desobedeció a Dios y Dios le dijo, mira, ahora con el sudor de tu frente vaya a ganarte tu comida, tu sustento. Pero Dios es el que te genera el fruto de la tierra, Dios es el que genera el fruto de tu trabajo y como decíamos al comienzo, es Dios quien te entrega las capacidades y las habilidades para que tú puedas desarrollar ese trabajo. Maravillosa gracia de Dios que nos permite vivir. Entonces, primero, el llamado de Jesús a no preocuparnos. La preocupación no es racional, definitivamente no es racional. La preocupación, ¿cierto?, no es natural. Cuando Jesús nos dice, mira las aves del campo, mira la creación, se sostiene. Dios la sostiene. Y Dios va a sostener. Por lo tanto, no es natural que Dios no nos creó para que nosotros viviéramos preocupados. ¿Ya? Tercero, la preocupación nos ayuda mucho. Y número 4, ¿cierto? Número 4, la preocupación es innecesaria. ¿Ya? Es innecesaria. En el libro de Mateo, ¿cierto? Hay 6:30-31, dice lo siguiente. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen, no se preocupen. Chuta, si tenía algo de tu lado, muele el hombro y dile, no te preocupes. O dite, mírate a ti mismo y di, mismo, no te preocupes. No te preocupes. Y confía en Dios. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Dios es la fuente de toda provisión para nuestras vidas. Dios es la fuente de todo. Él como un padre, Él dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará lo que ustedes le pidan, lo que ustedes necesiten? ¿Cuánto más? No se preocupen. Y no quiero hacer un llamado a la irresponsabilidad, porque alguien podría pensar, entonces vivo nomás, como pajarito, ¿no? Porque entendemos que Dios nos ha entregado esas capacidades para generar los recursos que necesitamos, esa habilidad, ese talento, esos dones, esas capacidades. Por eso que es tan importante poder asumir esto, entender, Él es mi fuente de toda provisión. Entonces, el primero es que el preocuparse no es racional. Segundo, el preocuparse no es natural. Tercero, el preocuparse no ayuda mucho. Y el preocuparse es innecesario porque Dios va a proveer para nuestras vidas. Hombres de poca fe, gente de poca fe. Dios va a proveer para nosotros todo lo que necesitemos. Que no significa todo lo que queramos. Y allá es donde entra el conflicto. Porque a veces nosotros nos preocupamos por lo que queremos y no necesariamente por lo que necesitamos. Entonces, pero el compromiso de Dios, obviamente como todo padre, es darnos primeramente lo que necesitamos, pero también suplir lo que queremos. También suplir lo que queremos. Pero primeramente lo que necesitamos. Y número 5, en Mateo 6, versículo 32 dice, los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial, nuestro Padre, sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que tú necesitas hoy, amigo, amiga. ¿Sí? Él lo sabe muy bien. Y en ese proceso es que Él busca suplir esa necesidad en nuestras vidas. Entonces, en Filipenses 4, que era lo que leímos recién en 19, dice, así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Claro, a veces es fácil creer en la palabra cuando queremos, no sé, de alguna forma decir, chuta, sí, Dios, úsame para sanar y quiero orar por otro. Pero en la cosa práctica del diario vivir, a veces no es tan fácil. Y Jesús dice, y el apóstol Pablo aquí dice, así que Dios les proveerá de todo lo que tú necesites, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios va a proveer para nuestras vidas. Dios va a proveer para nuestras vidas. Y esto, yo creo que este tiempo que hemos vivido, que hemos tenido la posibilidad de vivir,
Hemos visto la mano proveedora de Dios. Hemos visto cómo Dios en medio de una situación compleja ha traído lo necesario. Y en algunas ocasiones y en algunas situaciones más allá de lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? Es tan interesante porque el llamado de Dios sigue siendo confiar en Él. En Juan 14, versículo 1, no se angustien, dijo Jesús. Jesús dijo, no te angusties, confía en Dios y confía también en mí, dijo Jesús. El llamado último y el llamado final para cada uno de nosotros es confiar en Él. Que podamos confiar en Jesús con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Confiar en Él y decir, Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi roca sólida, firme, en la cual, Señor, aunque vengan los vientos, las lluvias, los temporales y las situaciones, yo puedo permanecer seguro y estable ante ti. Él es la roca sólida, Él es la roca fuerte. Entonces cuando yo camino en Él y estoy con Él, puedo confiar en Él. Por eso que la gracia que es la manera como Dios se relaciona con nosotros, es esa gracia que significa en el griego charis, que es un regalo, es un don, es un favor no merecido, es algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, pero Dios le ha placido darnos. Es proveedor. No porque nosotros nos esforcemos más, sino que porque a Él le ha placido proveer para nuestras vidas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Ya? Porque una cuestión es el asunto tal vez teórico, podríamos decir, o de alguna forma de enseñanza. Pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo puedo de alguna forma poder caminar cada día confiando en el Señor? A mí me gustaría darte amigos, no es una fórmula mágica, porque al final esto tiene que ver con el corazón. Pero sí 4 cosas que te pueden ayudar en el día a día a confiar más y más en Dios. Porque en Romanos 12, versículos 1 y 2, dice que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y que vamos a poder caminar en la voluntad de Dios, pero por medio de la renovación de nuestra comprensión. Y ahí hay una palabra preciosa, que es una palabra que es poco usada a veces, cosmovisión, que tiene que ver con la visión que nosotros tenemos del mundo, que tiene que ver con la visión que nosotros tenemos de la sociedad o de la vida. Y es muy importante esto, porque el cómo yo vemos la vida es clave, porque la vamos a ver desde la perspectiva de Dios, del reino, de la gracia, o la vamos a ver desde la perspectiva social, materialista, humana. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos constantemente tensionados. Me encanta la palabra tensión. Por eso me gusta la viña, porque en la viña ocurren cosas tensionales. Podemos hablar de la tensión. El mundo, o sea, constantemente esta palabra como visión nos va a enfrentar a cómo yo veo la vida. La veo desde la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios, la perspectiva cristiana, la perspectiva de la fe, o la veo de la perspectiva social, humana, materialista. Tú y yo somos constantemente enfrentados a eso, tensionados a eso. Y por eso que de repente, no, voy a vivir por fe. Ah, pero tengo que hacer las lucas. Ah, por eso. Y pasamos de un lado a otro. Y esto genera tensión, lo que Jesús le llamó preocupación. Pero Dios quiere proveer para cada uno de nosotros. Y Dios está en su corazón hacerlo. La cuestión es, ¿cómo puedo crecer en el confiar en Dios? ¿Cómo puedo crecer en el descansar en la provisión de Dios? ¿Ya? Número 1. Recuerda poner me gusta y compartir para así multiplicar un poco más de cómo vivir bajo la gracia de Dios. Número 1. Entonces, ¿cómo crecer en mi confianza en Dios? ¿Cómo crecer en este favor de Dios? ¿Cómo crecer en esta avanzar de mi vida con Dios? Número 1. En Juan 10, versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Conozco mis ovejas.
Jesús te conoce. Algunos dicen, oh no, me conoce, sabe todo lo de mí. ¡Ay! Pero Él te ama como tú eres y te acepta como tú eres y te ama allá donde tú estás. Y es fabuloso eso. Eso es parte de la gracia. La aceptación es parte de la gracia. Entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Por eso es tan importante conocer la vida de Jesús. ¿Cómo es Él? ¿Cómo era Él? El conocer a Jesús. Si hay algo que yo desde el comienzo, este es el vivo 57, amigos. Pero desde el vivo 1 yo siempre les dije, conozcan a Jesús. El gran problema, hay una gran problemática en la iglesia cristiana hoy día, que es la ignorancia de Jesús. Somos cristianos, pero no sabemos lo que Jesús hizo, no sabemos lo que Jesús enseñó, no sabemos cómo Jesús vivió. No sabemos cómo Jesús pensó acerca de ciertas cosas. Tenemos vislumbres, pero tú y yo deberíamos ser expertos en la vida de Jesús, en su forma de pensar. Somos seguidores de Él, pero nos quedamos con trozos de Él, no con el pensamiento integral de Él. Nos quedamos con pedazos de Él. Por eso el llamado siempre va a ser ese, a conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús parte por una relación personal, por un tiempo diario con Dios, pero también con involucrarse en su palabra. Específicamente en los evangelios. Cuando tú te involucras en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vas descubriendo la vida de Jesús, cómo Jesús pensaba, cuál era la opinión de Jesús ayer hablamos con un amigo acerca del rol de la mujer, no tan solo en la iglesia, en la sociedad. Hoy día con todo el movimiento feminista o movimiento de igualdad de la mujer, y yo lo encuentro fabuloso. No vamos a hablar de eso ahora, pero me encantaría, la verdad. Pero sí, Jesús tiene una opinión sobre eso. Jesús tiene una opinión sobre, no sé, la clase social. Jesús tiene una opinión sobre lo político, tiene una opinión sobre la finanza, tiene una opinión sobre cada área de nuestra vida. El gran problema es que la ignoramos esa opinión. Y la verdad que, claro, uno podría hacer un estudio sobre qué opinaba Jesús sobre los diferentes temas, pero lo que Jesús espera es que tú lo descubras. Que tú hagas el trabajo, que tú hagas la pega de ir a la palabra y poder decir, ¿qué pensaba Jesús acerca de esto? ¿Qué pensaba Jesús acerca de esto otro? Y no tan solo quedarse con lo que escucho aquí y escucho allá. Bueno, no es el tema. Jesús dijo en Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas también me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Número 1, ¿cómo crecer en mi confianza en Dios? ¿Cómo crecer en confiar en Él cada día? Tienes que orar y decirle, Dios, gracias porque tú eres mi pastor. Él es el pastor. La labor del pastor. ¿Cuál era la labor del pastor? Al cual aquí se refiere Jesús en este campo. La labor del pastor primeramente era guiarlos a lugares donde había comida. Lo primero que hacía el pastor era guiar a las ovejas a los verdes, a los pastizales donde las ovejas podían alimentarse. Les proveía del alimento. El pastor luego tenía un lugar cerca de agua. Les proveía lo que tenían que beber. Pero el pastor también les proveía seguridad, protección. Entonces, básicamente, cuando Jesús pone el ejemplo del pastor, Él pone el ejemplo que Él va a darnos de comida, Él va a alimentarnos, Él va a proveer de lo que necesitamos en cuanto a lo que necesitamos beber, y Él nos va a proteger. Él es el buen pastor. Por lo tanto, yo cada día, tú tienes que tener claridad al comienzo del día, no al final del día, porque al final del día te vas a ir a dormir. Al comienzo del día, tú tienes que decirle, gracias a Dios porque tú eres mi pastor. De tu mano como, de tu mano bebo, y de tu mano, por tu mano tengo protección. Tú eres mi proveedor en alimento, en agua, en todo. Perdón. Entonces, ¿cómo yo crezco en confiar en Dios? Cada día. Yo quiero animarte a cada día poder levantarte y decir, Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias porque en ti podemos confiar por la provisión diaria del alimento. La oveja, mientras están guardadas en el corral,
Están guardadas ahí hasta que llega el pastor, las llama, las saca, las lleva al pastizal donde comen, las pone junto a un río para que tomen agua y anda con los perros o él mismo caminando alrededor de ellas para protegerlas. Y después lo que hace, para la casa, a cuidarse. El buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él es el gran pastor. Y Él es el pastor de los pastores. Él es el obispo de los pastores, el gran pastor. Pero lo primero, en la parte práctica, yo tengo que recordarme cada día, no de repente, no cuando falta, no cuando hay necesidad, sino que cuando también tenemos y tenemos en abundancia a veces, porque la vida hemos experimentado que a veces tenemos una abundancia, tenemos mucho y a veces tenemos poco. Y que la vida es así. No siempre es así, siempre es así, por lo general, ¿ya? Entonces, yo tengo que recordarme cada día, Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Y tú vas a darme lo que yo necesito. Gracias, Dios, porque tú me guiarás a los pastos, porque tú me llevarás a beber, porque tú me llevarás al agua, a la fuente de agua, la cual yo necesito. Tú vas a protegerme con tu vara, con tu cayado. Tú, Señor, me vas a proteger y guiar el camino. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es recordarme a mí mismo. Recordarme a mí mismo. El Señor es mi pastor. Él va a pastorear mi vida. Número 2, en el cómo crecer en confiar en Dios. En Mateo 6:33. ¿Ya? Tenía que aparecer esto. Dice Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo que tú necesites será añadido. Pero busca primeramente el reino. ¿Qué significa esto? Esto significa poner a Dios en primer lugar de tu vida. En cada área de tu vida. Dale prioridad a Dios, dale la primacía a Dios en cada área de tu vida. Ya sea en tu área personal, partiendo por ti. En tu vida personal. Ya, cuando tú tomas decisiones para profundizar en tu vida personal con Dios, esto va a afectar tu entorno. Por eso yo primero tomo una decisión personal de ponerme en el plano, de buscar a Dios, de ponerme en el plano de orar, de ponerme en el plano de profundizar en su palabra, de ponerme en el plano de vivir lo que digo creer. Entonces, ¿cómo confío en Dios? Primero, recordarme, Señor, tú eres mi pastor, en ti confío, tú vas a proveer, tú vas a darme, tú vas a guiarme, tú vas a protegerme. Pero segundo, le doy la prioridad, lo pongo en primer lugar en cada área de la vida. Le digo, Señor, tú eres primero en mi vida, en cada área. Mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida laboral, mi finanza, mis pensamientos. Le doy primacía. Le digo, tú eres primero, Dios. Entonces, claro, es fácil decirle tú eres primero, Dios, cuando vamos a la iglesia o cuando estamos con los demás, sí, Dios, y cantamos y todo esto. Pero en los tiempos complejos a veces decir, Señor, tú eres primero, tú eres mi pastor, tú eres primero en cada área de mi vida y en cada lugar donde yo puedo estar. Entonces, yo tengo que recordarme cada día, Señor, tú te entrego cada área de mi corazón. Esto es como cuando invitamos a alguien a la casa. Y si es alguien que amamos y es alguien que tenemos confianza, le vamos a mostrar la casa, le vamos a decir, mira, esta es mi casa, aquí estamos. Pero si no, ahí en la puerta no. ¿Ya? Pero cuando Dios quiere venir a nuestra vida, Él quiere entrar en cada área de tu vida. Y fácilmente podemos tener rincones, podemos tener lugares. No, Dios, tú puedes ser rey ahí, puedes ser primero acá, pero no acá. No. Dios quiere llegar con su luz, llegar con su sanidad a cada área de nuestra vida. Eso es lo que Dios busca. Por eso lo primero, recordarte a ti mismo. El Señor es mi pastor. Él va a proveer para mí. Número 2, ¿cierto? Dejar que Dios sea primero en cada área de mi vida. En cada área de mi vida. Que Él sea el primero. ¿Ya? De hecho hay un versículo que yo no lo voy a colocar, pero voy a buscarlo. Ya, a ver si me dan... Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 48:12, Isaías 48, versículo 12, dice lo siguiente. Es maravilloso. Dice, escucha Jacob. Dios hablando a través de un profeta, ¿cierto? Le dice, escucha Jacob e Israel, a quien he llamado, yo soy Dios.
Le dice, yo soy Dios, po, no tú. Yo soy Dios, no tú. Y yo soy el primero y yo soy el último. Soy el principio y soy el fin. Yo soy todo de principio a fin. Entonces cuando Dios habla con nosotros nos dice, oye, yo quiero ser el primero en tu vida. Yo quiero ocupar el primer lugar, la primacía, que el reino de Dios pueda venir y tomar el control de cada área de nuestra vida. Entonces, ¿cómo crecer en mi confianza en Dios? Me digo a mí mismo, Dios es mi pastor. Número 2, le doy la prioridad, lo pongo a Él en primer lugar en cada área de mi vida. Número 3, ¿cierto? Número 3, en 1 de Pedro 5, 7. 1 de Pedro 5, versículo 7. Dice lo siguiente. Depositen en Él. Depositen, lleven todo a Jesús. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen ante Dios toda ansiedad, toda preocupación. Por eso, recuerda qué partimos hablando. Recuerda lo que partimos diciendo. ¿Ya? Recuerda lo que partimos diciendo. Lo que partimos diciendo fue, ¿cierto? Que Jesús habla de no se preocupen por nada. No se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vestir, lo que han de... No se preocupen. El llamado de Jesús es a no preocuparse porque cada día tiene su propio afán, sus propios problemas, sus propias situaciones. Y acá el apóstol Pedro nos llama y nos dice en 1 Pedro 5, versículo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Porque Dios tiene Él no solamente está preocupado, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Maravilloso, extraordinario lo encuentro yo. Es gracia. Eso es gracia. Cuando podemos ir a Dios y llevar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, y poder descansar en Él, y poder estar con Él y decirle, Señor, tú eres mi amparo y en ti confiamos, Dios. Yo en ti confío. ¿Ya? Es que hay otro versículo. No quería leer tantos versículos, ¿ya? Pero es tan maravillosa la palabra. Dice en Isaías 41, versículo 10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera Pedro decía, lleven a Dios toda su angustia, toda su ansiedad, todos sus afanes, todas sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y después nos dice, no temas, no te angusties, yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Entonces, número 4, yo tengo que aprender a confiar en Dios el día a día. Día a día, día a día. Por eso, en lo práctico, el llamado de Dios, de la palabra, en lo práctico es a confiar en Él. ¿Cómo yo confío? ¿Cómo yo confío en Dios? Primero, tengo que recordarme a mí mismo. El Señor es tu pastor. Tengo que recordarme y decirme, y tal vez cuando parto y me miro al espejo, puedo mirarme y decirme, recuerda y no lo olvides, que Dios es tu proveedor. Y que Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas. Y decirnos a nosotros mismos. Número 1, recordar que Él es nuestro pastor y que Él va a proveer. Número 2, ¿cierto? Volvernos a Él y de darle la prioridad, ponerlo en primer lugar en cada área de nuestra vida. Número 3, ¿cierto? Llevar ante Él toda situación, descansar ante Dios, descansar ante Él. En 1 Pedro decía que llevemos toda nuestra ansiedad ante Él, descansar en Dios. Decirle, Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mi vida. Y por último, número 4, en Mateo 6, versículo 34. Mateo 6, 34, número 4. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. No te angustien. Mañana va a ser mañana. Así de simple. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Porque cada día tiene ya sus propios problemas. Número 4 es que tenemos que aprender a vivir el día a día con Dios. El pastor Felipe constantemente él decía, tenemos que aprender a programar a futuro, pensando que Dios va a volver en 20 años más, pero tenemos que vivir como si Él volviera mañana.
Preocúpate del día a día. Aprenda a vivir el día a día. Aprenda a vivir con fe en Dios, confiando en Dios en el día a día. Cada día tiene su propio afán. Entonces, yo tengo que aprender a ir ante Dios y decirle, Señor, gracias porque en ti, Señor, yo puedo descansar y en ti yo puedo tener la paz, ¿cierto? Que el mundo no me da. La paz que el mundo no me la va a dar. Y esa es la realidad. Pero en Él sí podemos experimentar eso. En Isaías 12, versículo 2 dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y cuando está hablando aquí de salvación, no está hablando solamente de la salvación para la eternidad. Está hablando de la salvación día a día, día a día, día a día, día a día. Cuando llega la noche, podemos ir a dormir y podemos decir, gracias Dios, porque tú has sido mi pastor este día. Gracias Dios, porque en ti puedo confiar. Gracias Dios porque te he puesto en ti en primer lugar en cada área de mi vida. Gracias Dios porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias Dios por esto. La gracia de Dios es el favor no merecido. Parte de la gracia, del beneficio de la gracia, es que Él va a proveer todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el llamado? A confiar en Él. El Evangelio, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es de fe de principio a fin. Todo es por fe. No tiene que ver con mi esfuerzo. Tiene que ver con lo que Dios hizo en Jesús, en su cruz. Vuelvo a leer en Filipenses 4, versículo 4 al 7. Voy a volver a leer esto y dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo alégrense desde la cárcel? ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo un llamado a alegrarnos en una situación compleja? Que su amabilidad sea evidente a todos. Que el Señor está cerca. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Un día a la vez. Exactamente. Marjorie, Nico. Un día a la vez. No se inquieten por nada. Me encanta esa palabra inquietar, porque la raíz de la palabra inquietar es quietud. ¿Ya? Entonces, el llamado de la palabra es a estar quietos, tranquilos, confiados en Dios. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso. Cuando llevamos en toda oración y ruego a Dios, decimos, Señor, tú eres nuestro proveedor y en ti confiamos. Esto es lo que necesitamos. Y dejarlo ahí. Y el Padre tiene para nosotros. Estaba pensando recién, ¿sabes cuál es la fuente? Muchas veces, no siempre obviamente, pero muchas veces la fuente de la preocupación es la inmediatez. La inmediatez tiene que ver con el tener las soluciones inmediato, ahora ya. Señor, provéeme esto ahora ya. Yo quiero que esto cambie ahora ya. Yo quiero que esta situación cambie ahora ya. Yo quiero que esta persona cambie ahora ya. Y esa inmediatez genera en nosotros una preocupación excesiva. Pero también la inmediatez demuestra una falta de confianza en Dios. Al final, la palabra nos llama a esperar en el Señor, a esperar en sus tiempos, a esperar en su voluntad, a esperar en su provisión, a esperar en Él. Cuando ponemos a Dios primero en cada área de nuestra vida, tenemos esa posibilidad de esperar en Él y de no inquietarnos, sino que mantenernos en la quietud de Dios, mantenernos en la paz de Dios. ¿Cómo vivir bajo la gracia de Dios? Vivimos bajo la gracia de Dios en su provisión. Amén. Bueno, amigos y amigas, ya siendo ya las 10:10 de la mañana, hay que ir a hacer aseo, hay que hacer almuerzo, hay que trabajar, hay que producir. Pero le extrañamos, le echamos de menos en gran manera. Y la verdad que si hay algo que tal vez ha manifestado este tiempo es poder aprender a confiar en Dios. Es poder aprender a esperar en Él, aprender a estar en la quietud que nos llama su palabra. Él es proveedor. Amén. Así que oremos. Oremos. Padre, te damos gracias por cómo tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque tú provees para cada una de nuestras necesidades.
Y Señor, y aunque a veces se contrarresta con lo que queremos, Señor, estamos tan agradecidos y estamos tan alegres que tú eres nuestro pastor. Señor, ayúdanos a recordarnos a cada uno de nosotros que tú eres nuestro pastor, que tú proveerás para nosotros el alimento, lo que necesitamos beber, la protección, que tú eres nuestro pastor y nos vas a cuidar y nos vas a guiar. Enséñanos, Dios, a que cada día podamos confiar en ti. Y enséñanos, Dios, de alguna manera que tal vez a veces es compleja y puede resultar difícil para cada uno de nosotros, a ponerte a ti en primer lugar en cada área de nuestra vida. Que tú seas el primero. No sea, que tú siempre seas la primera opción. Que tú siempre seas la primera opción, Dios. Y ayúdanos a descansar y no estar preocupados, porque cada día tiene su propio afán. Padre, bendice este fin de semana, bendice estos días. Señor, que podamos, Señor, aprender a estar en paz y en quietud contigo, Dios. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. Abrazos para todos. Un abrazo a Carmen, a Nico, a Gonzalo. Por ahí vi a Ernesto Uribe, gran amigo de Phoenix, Arizona. Andaba Mark también por ahí, que también es de Phoenix, Arizona. Andaba también por ahí Grimaldi, que en un momento nos mandó un especial de adoración, y que él es de New Jersey. Ya, pero un gran abrazo a todos, a la Caro, a Jimena. Cierto, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así que a seguir confiando. María Eugenia, ¿cómo están? ¿Ya? Bueno, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a seguir con el Cómo Vivir Bajo la Gracia de Dios 4, ¿ya? Que va a ser el video 58, ¿ya? De este tiempo que estamos, ¿cierto?, cuidándonos y allá a la espera de que podamos volver, ¿ya? Volver a reunirnos, volver a juntarnos. Y yo creo que si hay algo que ha traído a la luz esto, es que podemos hacer iglesias de otras maneras, no necesariamente de la manera tradicional, sino que podemos hacer y vivir iglesias de otras formas, ¿ya? El propósito de la iglesia sigue siendo amar a Dios y amar a las personas. La misión de la iglesia sigue siendo la misma, que es alcanzar al máximo de personas para Jesús y ayudarles a desarrollar una relación personal con Él. O sea, el propósito y la misión no cambian, las formas cambian, pero el propósito y la misión no varían ni cambian. Así que seguimos amando a Dios, seguimos amando a las personas, seguimos alcanzando al máximo de personas con el Evangelio y llevándolos a una relación personal con Dios. Amén. Ya, amigos, que Dios les bendiga. Recuerda que hoy día tenemos variedad de grupos de conexión. Mañana tenemos el grupo de jóvenes a eso de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Y el domingo tenemos a las 11 de la mañana nuestra reunión. Estamos viendo algunas cositas nuevas para comenzar en septiembre. Es muy probable que vamos a comenzar 2 o 3 reuniones. Queremos volver a hacer algún vivo, así que estamos viendo, planificando cómo hacer algunas cositas que van a ser novedosas. También recordarles a todos los que no se han inscrito a los discipulados, que vamos a comenzar con los discipulados este fin de semana. Ya estamos formando los grupos, tenemos como, no sé, 16 personas, algo para el Viña 1, hay otras como 8 para el Viña 2, hay como 6 para el Viña 3, pero si tú estuviste tomando los discipulados el año pasado y no los terminaste y necesitas pasar al 1, al 2, al 3, y si eres nuevo necesitas tomar el 1, escríbeme, ya sea un mensaje por Facebook o escríbeme a mi WhatsApp para que te podamos inscribir. Amén. Ya, amigos, y próximo viene la reunión de matrimonio por YouTube. Y el domingo 30, la reunión de mujeres a las 5:30. Ya, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Recuerda poner me gusta y compartir. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un lindo fin de semana. Disfruten todo, disfruten la familia, disfruten su tiempo juntos. Amén. Un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.